Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia y esta vez, después de un largo tiempo, regresan las historias de nahuales. Antes de empezar, recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. No olviden dejar un like y suscribirse si les están gustando las historias y les dejo una pregunta antes. Díganme en los comentarios si por lo menos una vez ustedes han escuchado o sus abuelos les contaron alguna historia de nahuales. En los comentarios les dejaré una pequeña anécdota que me contaba mi abuelo. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. Los nahuales y el ejército. Historia enviada por Fermín García, desde Guerrero. No estaba muy seguro si mandar mi historia. La verdad, tenía vergüenza que me tacharan de loco o mentiroso. Pero he escuchado tantas historias increíbles e inexplicables de este canal que me dije, ¿qué más da? Les contaré una historia que contaba mi abuelo y son libres de creerla o no. Nosotros somos de Guerrero, originarios de un pequeñísimo pueblito llamado Inzcuinatoyac. Mis abuelos y mis papás nacieron ahí. Mis hermanos, primos y yo ya nacimos en Chilpancingo. Ya de viejito, mi abuelo nos contaba historias de brujas y brujos que eran nahuales en las selvas y sierras de Guerrero, de las desapariciones y el miedo que la gente tenía y cómo pocas veces habían podido matar a una de esas cosas. Pero más que estas historias, mi abuelo siempre nos contaba sus historias de cuando había sido militar, allá por los años 80. Siempre nos contaba de cuando andaba a la guerra contra la gente de Caro Quintero. Decían que la mayor parte de su vida la pasó en el norte peleando con esa gente en las sierras. Para sus últimos años antes de salir, o que lo sacaran se puede decir, lo mandaron de regreso a Guerrero. Él había salido de su pueblo con un amigo de su infancia, y los dos pasaron juntos casi todo el tiempo que estuvieron en el ejército mexicano. El amigo de él creo que se llamaba Ramón, pero lo más importante de él es que su papá era un brujo conocido que todos sabían que se transformaba en nahual. A él creo que le daba vergüenza eso y no se llevaba bien con su papá. Por eso decidió meterse al ejército para irse del pueblo. Por jugadas del destino les digo que los mandaron de regreso a Guerrero, muy cerca de la zona de Inzcuinatoyac. Aunque no ahí exactamente. Ellos siempre andaban en las sierras buscando los campamentos de los narcos. La verdad no tengo idea cuáles eran los carteles en esos años en Guerrero. Les mentiría si les dijera que eran los mismos de Caro Quintero que tanto contaba mi abuelo. Pero bueno, esta no es una historia sobre el narco. Esta historia de mi abuelo es sobre cuando el ejército usó nahuales para defenderse en un enfrentamiento en la sierra. De una vez les digo que no sé exactamente el lenguaje militar de los rangos, así que trataré de darme a entender a lo que yo recuerdo que mi abuelo decía. Como les digo, a mi abuelo y a su amigo Ramón los mandaron de regreso a Guerrero. En su primer día libre, obviamente, mi abuelo fue a visitar a sus papás, y aunque su amigo Ramón no quería, lo convenció de acompañarlo, aunque no fuera a visitar a su padre. Creo que eran buenos amigos porque mi abuelo nunca le hizo preguntas sobre lo que decían, o más bien se sabía de su papá. Ese día llegaron a la casa de mi abuelo y les hicieron comida y tomaron en la noche. Tenían toda una fiesta de bienvenida y pues los papás de mi abuelo también querían mucho a Ramón, pues él había crecido sin mamá y prácticamente se había criado en la casa de ellos. Ya en la noche, entre la tomadera, se empezaron a escuchar los rugidos de un yaguarundi. Todos se quedaron callados. Se notó la cara de incomodidad de Ramón. En Guerrero los yaguarundis eran muy comunes. Si no saben qué son un tipo de jaguares, pero de tamaño pequeño. Y pues se decía a voces que el papá de Ramón se transformaba en algo humanoide con todos los rasgos de un yaguarundi, y que la desaparición de varias personas y niños era culpa de él. Rápidamente notaron la cara de Ramón y se metieron a la casa todos. Ahí siguió la fiesta, pero dice mi abuelo que el yaguarundi se escuchó toda la noche, como lamentándose. Dicen que era el papá de Ramón triste porque no lo quería ver. Puede que haya sido eso o puede que no. Al día siguiente regresaron al cuartel y los volvieron a mandar a la sierra a seguir con su búsqueda de campamentos. Antes de irse, la mamá de mi abuelo le dijo que el papá de Ramón estaba muy enfermo.
que le comentara por si quería verlo aunque sea una vez antes de que el señor falleciera. Pero como les digo, mi abuelo nunca se metió en ese tema de su amigo. Ellos regresaron a las entrañas de la sierra, y una noche pasó algo que la verdad aún no sé qué pensar. No digo que no crea, porque no sé cuál sería la necesidad de mentir de mi abuelo, pero es que es una historia tan increíble. Pero bueno, en ese entonces, no sé ahora, los militares recorrían la sierra caminando porque en las camionetas serían pues como presa fácil, digámosle. Una noche encontraron un campamento con laboratorios. Había hombres en ese campamento y era inevitable el enfrentamiento. Caminaron en la oscuridad planeando una emboscada, esperando mínimas bajas de su parte, pero no sabían que eran demasiados hombres y mejor armados que ellos. Se dio el enfrentamiento y hubo bajas de ambos lados, pero más del ejército, y entre ellos, Ramón. Le habían acertado tiros y se lo habían llevado. Los criminales, no saben si vivo o muerto. Los que sobrevivieron huyeron de regreso al campamento que tenían y pues ahí se dieron cuenta que el que se habían llevado había sido a Ramón. Mi abuelo estaba muy mal, pues había perdido a su amigo. Él ayudó a llevar a algunos heridos al hospital y en una corrida fue a su casa a avisar que mejor se fueran porque se iba a poner fea la cosa en toda esa zona. Mi abuelo también le contó a sus papás que Ramón había muerto. Supongo que ellos le contaron al papá de Ramón. El plan era regresar a la sierra y atacar por todos lados. Obviamente ese campamento ya lo habían desmantelado, pero no podían haber salido de la zona en solo un día. Volvieron a adentrarse en la sierra desde el día para llegar a la zona por la noche y dedicar toda la madrugada a buscar a los criminales. Para sorpresa, no se habían movido. Supongo que estaban confiados por estar mejor armados. Sería una emboscada. Todo estaba listo. El primer movimiento fue del ejército. Eliminaron, digamos, a los centinelas. Pero lo que sería una emboscada del ejército al campamento de los narcos fue lo contrario. Parte de ellos se había desplegado esperándolos y los acorralaron. Los balazos se escucharon por toda la sierra. Pero entre todos esos balazos, y cuando creían que ya no iban a vivir para contarlo, de la cima de las montañas se escucharon unos rugidos. Por un momento las balas pararon, pero casi inmediatamente los ataques siguieron. Pero fueron obligados a parar otra vez cuando el grito de una persona cimbró el lugar. No fue un grito de dolor por un impacto de bala, era un grito de horror. Les recuerdo que todo esto pasaba en la oscuridad de la selva. Después, una ola de rugidos y gritos se escuchaban por todos lados. Eran animales atacando a los que tenían rodeados a los militares. Tal vez eran 6 o 10, no se sabía. Solo se veían siluetas saltar de uno a otro. Seguían habiendo disparos, pero ya no contra ellos. Estaban peleando ahora contra esos animales. Eran jaguares muy grandes, o posiblemente jaguarundis. Mi abuelo recordó lo que decían del papá de Ramón. Por un momento dejó de lado lo sobrenatural que podría estar pasando y se sintió confiado, pues esas cosas habían acabado ya con casi todos los enemigos. Pero cuando pensó que saldrían con vida, más gritos y rugidos volvieron a escucharse. Estaban atacando también a los militares. Todos corrían de un enemigo que no podían ver. No eran humanos, pero tampoco eran animales. Mi abuelo, en su carrera por huir por su vida, de repente escuchó ese rugido encima de él y sintió un rasguño en la pierna que lo hizo caer. Vació su arma en la oscuridad esperando sobrevivir, pero ahí lo vio. Ese animal, avanzando entre la hierba. Ese animal con partes sin pelo y la forma del cráneo y extremidades no acordes al jaguarundi. Pero de repente el animal a cierta distancia lo vio. Dio un rugido horrible y corrió adentrándose en la selva junto con los otros que bajaron con él. Sobrevivieron muy pocas personas y tardaron casi un día para poder llegar a alguna zona poblada, pues todas habían sido abandonadas por la balacera. Cuando encontraron ayuda, el ejército fue por ellos y los mandaron al hospital militar. Les hicieron dar el informe de lo que había pasado y después les dieron instrucciones de no hablar de lo que había pasado. Así fue por un tiempo, pero con los años, mi abuelo le contó a sus papás lo que había pasado.
Ellos le dijeron que todos en el pueblo se habían ido, menos el papá de Ramón. Llegaron a la conclusión que fue él el que acabó con esos hombres por haberle quitado la vida a su hijo. Pero en su rabia no sabía que también había militares ahí hasta que vio a mi abuelo. Pero la pregunta siempre fue si los otros eran lo mismo que el papá de Ramón o si eran animales de la sierra. En los últimos años he escuchado varias historias como las que contó mi abuelo, donde los nahuales, por así decirlo, pelearon al lado del ejército en las entrañas de las sierras y selvas. Pero como dije, ustedes sabrán si creer o no en esta historia. Yo la comparto para hacer mi aportación a este increíble canal. Espero no haberlos aburrido. Un saludo y gracias por su atención. Mi experiencia con un nahual fue en la sierra de Michoacán. Yo estaba de visita en el rancho en donde es originario mi papá. Una tarde del día 1 de noviembre nos mandaron a mí junto con otros 5 primos por flores de cempasúchil, veladoras y ofrendas. Pues nos preparábamos para ir al día siguiente al panteón, ya saben, a honrar a nuestros difuntos. Pero para traer todo eso que nos encargaron teníamos que ir a un pueblo vecino, dado que ahí las cosas eran más económicas. Pues decidimos irnos antes de que oscureciera, pues andar en la sierra de noche era muy peligroso. Los 6 primos nos fuimos en caballo. No hubo ningún problema de ida, pero de regreso ya era muy noche y ya íbamos cargados con los caballos, así que fue más lenta la cabalgata. Veníamos platicando de nuestros planes para el siguiente día, cuando de pronto escuchamos como que algo se movía entre los encinos. Creímos que eran venados o unos perros que traíamos como acompañantes. Esa noche la luna estaba llena. Avanzamos unos cuantos metros, cuando de repente vimos la silueta de un hombre a unos 100 metros adelante de nosotros. Teníamos pensado que a lo mejor era un borracho, pues era normal ver a campesinos ebrios regresando a su casa después de unos buenos tragos en la cantina. Lo que pasó después nos dejó sorprendidos, pues solo yo y uno de los que venían conmigo vio a ese hombre que se tiró al suelo y que al parecer se puso en 4 patas. Cuando le dijimos a los demás que voltearan a ver a aquel hombre, este se echó a correr en 4 patas como si de un lobo se tratara. Creímos que estábamos alucinando y la verdad yo no estaba muy seguro de lo que vi, pues fue algo muy raro. Estando a unos minutos de llegar al pueblo, los caballos pararon. No se movían. De pronto un silencio se hizo presente. En ese silencio se escuchó como un gruñido atrás. En cuanto volteamos vimos esa criatura, un perro casi de la altura de nuestros caballos. Esa cosa atacó al caballo de mi primo. Todo sucedió muy rápido. En eso escuchamos que unas camionetas se acercaban. Cuando volteamos a ver, aquel ser ya había dejado un rastro de sangre y flores amarillas que se dirigía hacia la oscura sierra. Esa noche nadie quiso hablar de eso hasta el día siguiente. Cuando le contamos a nuestros familiares, no nos creyeron, hasta que encontraron lo que quedaba del caballo en el río. No sabía cómo se llamaba esa cosa, pero los del pueblo le llaman nahual. En un pueblo de Oaxaca, al sur de México, que se llama Santo Domingo Tehuantepec, pasan muchas cosas paranormales. Hay una gran cantidad de sucesos, desde brujas en bolas de fuego, gatos bailando arriba de los coches, la carreta de la muerte que pasa siempre a las 3:30 de la madrugada, recorriendo la calle principal del centro hasta perderse en el río, y más famosos, los nahuales. Pero acá se convierten en marranos negros. Hay muchas historias con estas brujas o brujos, pero hay 2 en particular que son las más famosas. Una de ellas que se cuenta mucho es la siguiente. 2 personas jóvenes como de 25 años cada uno procedían a irse a su casa después de un día de tragos. Eran como las 3 de la madrugada. Entonces, a lo lejos, vieron a una niña vestida de blanco que les dijo que la siguieran. Estos chavos, cuando la vieron bien, se percataron que la niña flotaba. La borrachera se les bajó de inmediato y por curiosidad la empezaron a seguir. La niña después de unos metros dobló hacia el río, en donde subió al bordo. Los 2 chicos todo el tiempo estuvieron a cierta distancia de ella. Cuando la niña llegó al bordo, con la luz de la luna alumbrándola, estaba en un lugar oscuro. Se convirtió en un marrano negro enorme y los comenzó a seguir. Los chavos al ver esto lo que hicieron fue correr hacia el pueblo y no voltearon atrás,
pero escuchaban los sonidos del marrano persiguiéndolos. Entonces de suerte iba pasando una patrulla de municipales y la pararon. Cuando voltearon a ver, el marrano había desaparecido. Los policías fueron a buscar al animal, pero no lo encontraron, ni a la niña. Los chicos terminaron en el hospital por el susto. Para empezar con el segundo suceso, hay algo que deben saber. Se dice acá en el pueblo que para que este animal, el nahual, no te persiga, tienes que orinar una piedra y aventársela a él para espantarlo. Y si por casualidad la piedra cae en la sombra del marrano, este se quedará estático y se quedará ahí hasta el otro día que se convierta en humano. Este fue el caso de una señora que era bruja y por las noches se convertía en marrano. Salía a molestar a las personas que transitaban a altas horas de la madrugada. Un día los vecinos, al estar hartos de las travesuras que el marrano hacía, querían descubrir quién era la persona que se convertía en este. Hicieron lo que les relaté anteriormente. Orinaron cada quien una piedra y esperaron al marrano en un lugar alumbrado. Pusieron a una persona de cebo y cuando el marrano llegó hacia él, todos salieron con sus piedras y por fortuna una cayó en su sombra. Desde ahí se supo que cuando la piedra cae en la sombra, el nahual se queda estático, pues procedieron a envolverlo en una manta y al estar pendiente de él, a la mañana siguiente, al salir el sol, vieron al marrano convertirse en la bruja que ya conocían. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a quien la compartió y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme en los comentarios qué piensan de esto y si han escuchado historias similares de militares y nahuales. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.